Hola a todos y todas. Vamos a conectar en directo y empezamos estas charlas y reflexiones meditativas, iniciando de nuevo esta temporada de meditaciones conmigo. Y bueno, esta vez quise hacerlo en un formato un poco distinto, más cercano y más hacia las conversaciones y las charlas o hacia interactuar un poco con ustedes porque ustedes mismos lo han pedido, como que siempre que hablaba en las otras intervenciones meditativas pedían que querían como escucharme un poco más. Entonces, a ver, los voy saludando por acá. Buen día. ¿Quién se quiere quedar? Vamos a hablar un poquito y a meditar. Hoy el tema es ego y espiritualidad. Hice algún tiempo una encuesta preguntándoles sobre qué temas querían que conversáramos y el tema ganador fue la espiritualidad. Eso no quiere decir que dejemos los otros temas por fuera, pero pues sí que bueno, empezamos por ahí y hoy pues me pareció interesante enlazar este tema para explicar la espiritualidad, un poco también entender lo que es el ego. Obviamente no tendremos mucho tiempo, estaremos media hora, empezaremos en punto a las 14 horas de España o a las 7 de la mañana de Colombia. Y bueno, aquí estoy yo en Bogotá, en mi lugar favorito de la casa, que es la chimenea, porque el frío de la ciudad me ha dado bastante duro. Ya había perdido la costumbre de estar en la nevera bogotana. Y bueno, que entonces les comparto. Y me pareció interesante tener el fuego cerca para esta meditación y para esto que vamos a hacer, porque es el fuego el que transmuta también el ego hacia una dimensión más divina. Entonces, usar ese fuego que tenemos adentro para que esto suceda es una de las estrategias más bonitas para también como elevar las manifestaciones egoicas hacia la conciencia, cosa que se puede hacer a través de la práctica de los pranayamas, del kriya yoga y de la meditación. Entonces, pues me encantaría que se vayan quedando. En 2 minutitos empezaremos. Quería hacerles esta introducción hacia la temática que vamos a llevar, y también quería pedirles que por favor, si se quedan, esperen hasta el final y hagan algún comentario dentro de la publicación, porque esto ayuda a que rote con más personas, y también también que si ven que hay alguien a quien le pueda servir este tipo de contenido, lo compartan. Quedará grabado y puesto tanto en el canal de YouTube como en el Instagram TV. Y bueno, la idea es un poco que como que ojalá ustedes propongan cosas de las que quieran hablar. Vamos a estar todo octubre con espiritualidad, en noviembre vamos a ir a emociones, y para cerrar en diciembre vamos a hacer cierre de ciclos todo el tiempo, como un poco del cierre de ciclos, y luego ya empezaremos de nuevo un nuevo ciclo en enero. Tenemos unos días de vacaciones en diciembre que pues todos tenemos de las fiestas navideñas, pero luego volveremos a iniciar. Entonces acuérdense, este mes es espiritualidad, en noviembre vamos a trabajar emociones y gestión emocional, y en diciembre cierre de ciclos. Bueno, qué bien que se vayan quedando. Ya veo que hay gente que se va uniendo, los que no se puedan quedar. Fantástico que se conecten luego. También invitarlos a que al final no he quitado ninguna de las meditaciones ni ninguno de los retos que he hecho, ni del YouTube ni del Instagram TV, porque me parece que es un material que le ayudó mucho a muchas personas en su momento. Entonces ojalá que se den la oportunidad de pasar por ahí, porque las meditaciones de esta nueva temporada van a estar un poquito más cortas. Entonces, si me ven, de verdad estoy acá como en un ambiente mucho más cercano, y la idea es que hablemos un poquito más y nos conectemos desde estas reflexiones que de hecho a mí me han retado súper lindo, porque me han hecho volver a escribir, volver a sentir cosas que para mí pueden ser en este momento un poco obvias, pero que si yo regreso a la fuente de lo que también son mis sufrimientos o las cosas por las cuales batallo constantemente con mi mente, pues me sirve muchísimo para compartirlo con ustedes. Alguien dice acá, muchísimas gracias, Angélica. Bueno, hoy me conecté un poquito antes para poderlos ir convocando. Entonces vamos a hablar sobre ego y espiritualidad. Y bueno, es que a mí esta palabra espiritualidad me genera un poco de conflicto, porque siento que es una palabra que está un poco mal entendida o un poco prostituida, ¿no? Entonces,
de alguna manera nos posicionamos o nos ponemos en la mente o en la cabeza la idea de que podemos ser más espirituales que otros en la medida en que tenemos cierto estilo de vida, y eso no es tan verdad, ¿no? Todos los seres ya somos igualmente espirituales desde que nacemos. Eso es algo que yo siempre insisto, y por eso hablar de espiritualidad me parece un poco extraño en cuanto a que es lo que vuelvo, insisto, y con todo el respeto, pero es una palabra que está un poco prostituida. A mí me gusta hablar mucho más de interioridad que de espiritualidad, aunque son dos conceptos distintos. Creo que en el momento en que podemos transitar por nuestra interioridad es que realmente entendemos ese espíritu que siempre ha habitado dentro de nosotros. Entonces, yo aquí no vengo a darles tips espirituales, ni cómo atraer a la persona amada a través de una práctica meditativa, ni cómo, no sé, manifestar la ley de la atracción, ni nada de esas cosas, o de espiritualidad un poco más predictiva, porque eso no lo considero espiritualidad. Si para mí la espiritualidad viene de ir al viaje interior, de irse en este viaje interior, cerrar los ojos como lo puse en el post en el que los estaba invitando, y si hay algo que cambiar, lo cambio adentro para que se manifieste en mi mundo exterior también. Entonces es muy probable que me escuchen mucho hablar del término interioridad más que del término espiritualidad, sobre todo en estas primeras sesiones que vamos a tener, porque me parece que es más apropiado, de tal manera que luego podamos entender lo que realmente es el espíritu y lo que podríamos denotar espiritualidad. Entonces, es por esto, ahora sí vamos a empezar, que empiezo esta reflexión para hablar de espiritualidad, contemplando primero al ego. Ustedes se pensarán, pero ¿por qué si le pedimos que hablara de espiritualidad, esta se viene primero a hablar del ego, ¿cierto? Como que, ¿qué? Si queremos que nos hables de cosas bonitas. Pues es que no podemos ser conscientes del espíritu que habita dentro de nosotros de no ser por nuestro amigo el ego. Yo le digo así, yo le digo mi amigo el ego, o sea, a veces hasta le pongo un nombre y como que me doy cuenta de cuándo va a salir, de cómo se manifiesta, de qué está haciendo, ¿no? Y entonces es que es así, porque para que la luz se evidencie, se hace necesario exponernos a la oscuridad. O sea, para que este fuego se vea, aquí que todavía es muy temprano, está oscuro, ¿sí? Y bueno, mi madre tiene en su casa un montón de ventanas, yo no las he abierto todas las cortinas para que ustedes me pudieran ver mejor, ¿sí? Pero si no, si tuviéramos mucha luz, pues yo tampoco podría ver la luz del fuego, ¿sí? Es decir, que como yo quiero que al final de estas 4 semanas que estemos hablando de espiritualidad podamos entender un poco más esta connotación de qué es el espíritu y sobre todo sentirlo dentro de nosotros, ¿cierto? Pues quise empezar a través del contraste que tiene con la sombra, ¿sí? Es necesario que nos expongamos a la oscuridad, de lo contrario no podríamos ver la luz. Los budistas, muchas veces cuando hay personas que llegan y dicen que se quieren entregar al camino del budismo, llegan donde el lama y le dicen, lama, yo voy a renunciar a la vida, a todo, voy a renunciar a todo y me quiero entregar a la práctica meditativa, al budismo, bueno, lo que sea, y al servicio, ¿no? Y muchas veces el lama les dice, no, sal de aquí, llénate primero de mucho ego, llénate de ego hasta que te hastíes, porque en ese momento en que te llenas de ego hasta que te hastíes, es que vas a poder realmente emprender este camino. Y eso a mí cuando yo lo supe, que me lo contó mi maestro Julián Paragón, yo quedé como, wow, o sea, es verdad que tenemos que conocer al ego y verlo de frente para poder entender lo que realmente es habitar en el espíritu. Entonces, a mí me surge la pregunta de ¿por qué muchas corrientes espirituales o de autoconocimiento, de lo que llamamos espiritualidad, centran todo su discurso en la aniquilación del ego? ¿Ustedes lo han pensado?
¿Por qué? Porque es que no es casualidad que todas se vayan a la misma dirección. Hay que aniquilarlo, hay que acabar con él. Yo me pregunto, pero ¿por qué aniquilarlo si para poder encontrarme dentro de mi espiritualidad lo que necesito es tal vez conocerlo, ¿no? Sí. Yo siempre me voy a estar cuestionando todo, o sea, no crean que yo aquí voy y, no sé, por ejemplo, me leo toda el Gita y me lo creo completo, no, o sea, lo voy adaptando a también lo que la misma práctica y la misma conciencia me va dando, y lo mismo les digo a ustedes, o sea, lo que yo vengo aquí es a compartirles unas ideas de lo mucho que he transitado, mucho o poco que he transitado en la práctica meditativa, y de lo que digamos que puedo como preguntarme y cuestionarme constantemente. Entonces, cuando me trato de responder esa pregunta, digo, hasta la fecha no conozco a nadie sin ego. Ni siquiera a mis maestros que amo y adoro y que están súper mega contra y iluminados para mí, ¿sí? Entonces creo que no es posible una existencia sin él, sin el ego. Cuando hacemos en meditación el mudra de la totalidad, ¿se acuerdan que yo les digo, por favor juntemos la punta de dedos índices y dedos pulgares? Es súper lindo el símbolo, porque esto en Hatha Yoga representa el dedo del ego, que es el dedo que apunta, y este es el dedo de Dios, ¿cierto? Entonces cuando yo hago eso, lo que estoy diciendo es que traigo el ego a Dios o a la conciencia o a la fuente, ¿no? Y este símbolo es la totalidad. Eso quiere decir que la totalidad no es solamente esta mitad, ¿cierto? La totalidad es esto. La totalidad contempla a Dios, al espíritu, a la fuente y al ego. Entonces, ¿por qué lo queremos aniquilar? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿No les resuena? Y estamos todo el tiempo diciendo, es que tiene mucho ego, es que ese ego, es que fue mi ego, es que el ego es malo, es que el ego es malo, 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 malo. Entonces, yo creo que no podemos existir sin él, ¿sí? Entendiendo eso. De hecho, en nuestro cerebro hay unas zonas asociadas a la percepción de la identificación de nosotros mismos o del yo, que son esas zonas mismas que se desactivan con la meditación. Por eso la meditación es tan poderosa para poder, yo digo que domar a nuestro ego, ¿sí? Que es diferente que aniquilarlo. Más que domarlo es domesticarlo, ¿sí? Entonces, si es algo que naturalmente en nuestro cerebro se activa, que es la percepción del yo, ¿sí? ¿Por qué creemos que es malo si es natural? Buena pregunta, ¿no? Me gustaría que ustedes se cuestionen cuál es la relación que tienen con su ego, ¿sí? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Entonces, cuando trato de responderme esa pregunta, digo, bueno, todo se centra en que cuando nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro movernos por el mundo, se centra y se permea únicamente por la identificación con el yo, porque el ego es eso, el yo, es como si nos mantuviéramos en la noche oscura. Y bueno, la noche oscura a veces da miedo, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo ahí sin ver la luz, genera malestar. Entonces de pronto lo que nos incomoda no es el ego en sí mismo, sino mantenernos manifestando nuestra existencia únicamente a través de esa parte, porque es lo mismo, es como si yo entonces solamente dejara esta, no está completa, el dedo del ego no está completa, ¿sí? Lo que quiero es juntarla. Entonces, claro, estar en la noche oscura puede llegar a ser muy agobiante, y es ahí cuando los budistas dicen llénate de ego para que quieras ver la luz, ¿no? Entonces obviamente pues lo que no queremos no es aniquilar, lo que queremos es encender la luz para ver qué es eso que estaba ahí en la sombra o en la noche oscura. Por tanto, desde mi perspectiva, ego y espíritu están en constante relación. Y lo que realmente debería ser nuestra preocupación no es aniquilar al ego, sino alumbrarlo para conocerlo mejor y poderlo poner a jugar en equipo con el espíritu. O sea que hagan esto,
¿Mm? Entonces desde ahora quisiera que empecemos a ver cómo son esas manifestaciones de nuestro ego en el día a día y un poco a reírnos con él, ¿no? Es como cuando uno ve a un amigo que es la embarrada. Yo siempre digo, mi ego es como un amigo que es la super mega contra embarrada y yo aprendo a reírme con él y a amarlo, ¿sí? Porque ese es como el primer paso, poderlo ver en todas sus manifestaciones. Pero ¿qué es el ego? ¿Sí? Esa es una pregunta que a mí me hacen mucho en los cursos de meditación. Pues literalmente traducido al castellano es el yo, ¿sí? Es todo eso que nos hace identificarnos con un nombre, con una profesión, con un cuerpo. Soy guapo, no soy guapo, soy delgado, soy flaco, soy lindo en el espejo, soy, ¿sí? Todas estas cosas, con un rostro, con una creencia, con una etiqueta, y que nos hace creer que somos finitos, que cuando este cuerpito físico muere, ya no hay nada más. ¿Mm? Porque es la asociación con la personalidad, con el yo, ¿sí? Con la yoidad. Por eso en meditación el ego no se puede manifestar, porque una de las cosas que pasan cuando alcanzamos el estado meditativo es que se disuelve la yoidad. ¿Qué es la yoidad? Pues dice mi maestro Fernando Tobías, el selfie, el estar tomándote una fotografía constantemente de a ver cómo me veo en esta postura, cómo me veo meditando, será que estoy meditando bien o mal, todo eso se va, desaparece y se desdibuja o se disuelve el ego, ¿sí? Está la personalidad, la identificación, la identidad. Entonces, por eso yo siempre les digo que lo alumbremos para ver cuál identificados estamos y con qué, ¿cierto? Porque es así que nuestro ego puede ser descubierto por nosotros. Es como cuando estamos conociendo de verdad a un amigo. Entonces uno primero pues lo observa, lo escucha, le conoce la historia, le conoce sus relatos, pues es igual con el ego, ¿sí? Entonces, una pregunta que a mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando me siento en peligro, es peligro, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que a mí me pasa bastante, que salgo corriendo porque me da miedo que me lastimen o cosas así. Y ahora último me pregunto, bueno, ¿quién está en peligro? ¿Angélica? O sea, yo, mi ser esencial, o esta parte egoica que se ha creído unas historias que provienen de sus relaciones pasadas. Y eso ha hecho que me quede un poquito más cuando intento volver a empezar un nuevo ciclo, ¿no? Como él no, es mi ego y todo esto que él se ha creído. Otro ejercicio interesante para que lo conozcan es vean cómo se manifiesta en su corporalidad. Este a mí me encanta, porque nosotros tenemos también una corporalidad de identidad que está asociada a cómo se manifiesta el ego. Entonces, un tipo de mirada, un tipo de sonrisa, un tipo de caminada. O sea, yo por ejemplo sé cuando sale, hay un momento que camino como con una fuerza en la que sé que está él caminando, que no soy necesariamente yo. Y entonces así también lo vamos conociendo, cómo se expresa también, cómo se expresa el ego. Otra forma interesante es, ya se las he compartido antes, es no opinar, guardar silencio y callarse las opiniones, pero escucharlas internamente en una autoobservación. Y eso va a ayudar bastante a poder ver como, uy, ahí está, el ego es el opinómetro, porque a él le interesa siempre tener la razón, ¿no? Bueno, la invitación que les hago es que a través de su cuerpo, de su movimiento, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus palabras, de sus acciones, empiecen a darse cuenta de la manera en que se expresa ese yo, que es lo que ustedes se han creído ser realmente, ¿no? Pues la meditación efectivamente es una de las herramientas más efectivas para poder iluminarlo y de esa manera fundirlo con la conciencia, aceptando que si lo conocemos puede ser parte de nuestra divinidad. O sea, si nosotros conocemos nuestro ego y podemos integrar todo toda esta información que él nos trae acerca de nosotros mismos, es ahí cuando lo podemos hacer parte de nuestra divinidad. Incluso puede ser una guía y una brújula, dice mi maestro Andrei Ram, es decir, que podemos ponerlo para que nos vaya indicando el camino
y que nuestra oscuridad se ponga al servicio del ser, ¿sí? Y es ahí cuando esto se da, esta totalidad de la que les estoy hablando. Ahora bien, si ese yo o ese ego al que le damos tanta importancia se vuelve muchas veces el oponente del espíritu, entonces, ¿qué otras estrategias podemos tener para que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Y es ahí entonces cuando emerge la espiritualidad, porque aquí estamos para hablar de espiritualidad y yo hasta ahora solo les he hablado del ego y deben estar pensando como esta definitivamente a qué vino. Entonces, para entender esto, hay una palabra que me gusta mucho que se llama viveka, y viveka significa discernimiento. Y el discernimiento es eso que nos ayuda a ver la verdad en las situaciones. Entonces, claro, si yo conozco al ego, puedo ver cuándo es que es él el que se está manifestando y cuándo realmente soy yo desde mi conciencia espiritual, ¿cierto? Y el discernimiento también me ayuda a darme cuenta de lo que realmente soy, que esta es la parte más bonita. En la práctica del yoga hablamos de unas cosas que se llaman los kleshas, que son las fuentes del sufrimiento. Y estas fuentes de sufrimiento nos dan una pista, y si quieren estudienlas, que en internet las pueden encontrar, kleshas, ¿cierto? Y una pauta para entender mejor de qué se trata. Estos kleshas son una gran herramienta para entender tanto al ego como al espíritu y comprender en dónde radican las aflicciones que impiden la autorrealización. Porque ¿para qué estamos acá? Pues todos queremos ser felices, todos queremos autorrealizarnos. Esencialmente estamos acá para eso, ¿no? El primer klesha, o esta primera palabrita que el yoga determina como la que da origen a las fuentes a la fuente del sufrimiento, es la que da nacimiento al ego, ¿sí? Aquello que nos identifica con pensamientos, con sensaciones, con emociones y que hace que creemos también apegos, aversiones y finalmente aferramiento a la vida o miedo a la muerte. Una de las manifestaciones potentes del ego es este aferramiento a la vida, ¿cierto? Esta identificación con este cuerpo. Y este klesha, que es el que me gustaría que trabajemos hoy, y ahorita vamos a hacer una meditación cortita, ya he hablado un montón, lo siento, pero les había preparado un tema importante. Se llama avidya o ignorancia, ¿cierto? Y hace referencia a la ignorancia espiritual, no a que no sepas matemáticas, ciencias, castellano, política, sino a la ignorancia espiritual. Y es aquí donde toma más fuerza el tema de entender el ego, porque para transitar por la inteligencia espiritual es necesario también haber entendido cómo es que nuestro ego se manifiesta, ¿sí? Avidya, o este primer klesha, se refiere a ignorar lo que somos realmente, a que no recordamos o no queremos ver, porque de pronto nuestro ego está tapándolo todo y nos tiene en la noche oscura, lo que realmente somos. Por eso es ignorancia espiritual. Y entonces no nos damos cuenta que somos conciencia, que ya somos espíritu. Por eso digo, no podemos ser más o menos espirituales, eso ya lo hemos sido, ya ha pasado siempre. Entonces, si lo miramos desde la física y lo queremos entender de otra manera, pues que somos energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, en palabras más resumidas y de frente, somos la vida eterna. Yo soy la vida eterna, no ese yo que se cree que muere con el cuerpo. Pero para llegar a este entendimiento se hace necesario algo que va mucho más allá de la comprensión desde la razón. O sea, yo se los puedo estar contando hoy, el padre en la misa se los dice, somos la vida eterna, el maestro budista se los dice, somos vida eterna, el maestro de yoga se los dice, y ustedes no siempre se preguntan, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿De verdad hay vida después de la muerte? Y
esta comprensión no les va a llegar desde la mente. Se hace necesario meditar para que lo podamos entender y encontrar estados mentales en los que se disuelva algo que se llama la dualidad, que nos quiere hacer ver como que estamos separados. Es tan impresionante la dualidad que a veces yo veo que la gente habla del espíritu como si estuviera fuera. Es que sí, las cosas espirituales como si estuviera fuera, no. Es tan impresionante esa dualidad que pareciera que las emociones van por un lado, el espíritu por otro, el cuerpo físico por otro, la energía por otro. No nos hemos dado cuenta que todo está dentro de esta cajita, este cuerpo, espíritu, mente, emociones, sensaciones físicas, ego. Y entonces, cuando meditamos, esa dualidad se disuelve. Estamos todo el tiempo en esa dualidad, ¿cierto? Eso quiere hacernos posicionarnos bien sea o del lado de la luz cuando decimos que somos tan espirituales, ¿no? Y que empezamos a hablar así calmadito, porque yo ahora soy tan espiritual. Dualidad. O bien sea al lado de la sombra que nos sigue conduciendo al sufrimiento. Porque las dos cosas, o sea, creernos que estamos solo del lado de la luz o solo del lado de la sombra, nos conducen al sufrimiento, o sea, al querer estar muy iluminaditos también, ¿sí? Porque ahí no estaremos reconociendo que ya lo estamos desde que nacimos. Entonces, tener que elegir estar en la luz o en la sombra ya se vuelve un padecimiento mental muy profundo. Y díganse a ustedes, ¿no les pasa que todo el tiempo están entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer? Ego, de nuevo. Otra vez sufrimiento. Otra vez ignorancia espiritual. Porque cuando nosotros nos posicionamos en el ser, seguramente no vamos a tener que estar eligiendo. Siempre haremos lo correcto, lo que no genera fricción, lo que no genera dolor. Entonces, la meditación te va llevando poco a poco a la certeza de esa eternidad, de que somos la vida eterna, de ser ese espíritu que siempre ha sido y que siempre será, y destruir la idea de que morimos junto con la muerte del cuerpo físico. Aquí entramos. ¿Ustedes querían que habláramos de espiritualidad? Pues aquí vamos a hablar mucho de la muerte. Sí, vamos a hablar mucho de la muerte en diferentes matices. Entonces, cuando practicamos meditación y alcanzamos estados meditativos, vamos a un estado que yo le llamo un estado de no mente. Y en ese estado de no mente pasa algo también en nuestro cerebro, y es que todas las partes del cerebro que están asociadas a la yoidad reducen su actividad o como que se apagaran momentáneamente porque están activas para poder permitir que la meditación sea. Entonces, por ende, la meditación se va volviendo un entrenamiento para ir disolviendo la fuerza que esté teniendo nuestra sombra, nuestro yoidad, nuestro ego dentro de nosotros. Y cuando eso sucede, de verdad, esto puede pasar, ¿cierto? Y vamos entendiendo mucho más las manifestaciones del ego. Dirán, pero Angélica, lo volteó todo para que meditemos. Sí, pues están en una comunidad y en una página de meditación. Entonces yo necesito darles argumentos para que quieran meditar. Es decir, que si ustedes quieren disolver el ego y ponerlo a jugar sobre su parte divina, que les haga vencer el miedo a la muerte, los apegos, la aversión al sufrimiento, los apegos y el aferramiento a la vida, pues hay que meditar. Quisiera ofrecerles otra ruta. No sé, por ejemplo, sería fantástico que vendieran unas pastillas disolventes del ego. Yo siempre digo que sería fantástico si vendieran pastillas para todo, ¿no? Disolventes del ego, pastillas que te pongan en estado meditativo, cosas así. Pero no existe.
lo hacemos a través de la práctica. Entonces, pues, nada, si nos queremos poner en la tarea de conocer al ego y aceptarlo, para poderlo ver e integrarlo a nuestra divinidad, es necesario meditar. Yo diría que cambiemos esta idea de querer aniquilarlo. Yo diría que más como en el Principito, como en el libro El Principito estamos buscando es domesticarlo, como si fuera un animal salvaje que puede volverse tu compañía también, ¿sí? Eso denota, para mí, la autorrealización no es más que la certeza de que la muerte no está acabando con nuestra vida, ¿sí? La certeza de que al morir seguimos viviendo. Y eso para mí es la autorrealización. Dice Osho, el ego es un iceberg, fúndelo. Fúndelo en las profundidades del amor para que desaparezca y tú pases a formar parte del océano. Entonces, bueno, pues como ya sabemos que la meditación disuelve el ego, vamos a meditar. Se me hizo largo todo esto, entonces vamos a hacer una práctica de 10 minutitos muy cortita que les va a servir mucho para esta disolución egoica. Entonces, una de las estrategias que siempre más funciona es vincularnos con amor, compasión y gratitud para que esta porción egoica reduzca. Y otra de las estrategias que funciona mucho es llevar la atención al cuerpo, entre muchas otras. Quisiera compartírselas todas, pero bueno, tenemos muy poco tiempo. A lo largo de estas 4 semanas vamos a ir explorando en ello. Hoy nos vamos a concentrar en la gratitud, porque es abrir espacio de nuevo a esta interacción juntos. Entonces vamos a hacer un poquito de gratitud un ratito y vamos viendo cómo nuestro estado mental cambia. Entonces busca sentarte en postura cómoda. Yo voy a subirme un poquito acá para encontrar mayor comodidad en mi zafu. A ver, aquí estoy. Y vamos, ay no, estoy incómoda, un segundo. Acá, ya está. Y vamos a empezar. Vamos a empezar la práctica. Ok. Perdón que me desacomode toda. Entonces encuentra postura cómoda, tus isquiones bien anclados a la tierra. Eso es. Isquiones bien anclados a la tierra. Si estás en tu zafu o cojín de meditación, ya sabes que las rodillas toquen el suelo, tal como yo estoy ahora sentada. Si estás en una silla, pies bien anclados a la tierra. Nos vamos simplemente a dedicar a inhalar y exhalar gratitud como siempre lo hacemos. Pero primero vamos a observar el estado de la mente. Cómo se manifiestan esos pensamientos en este preciso instante. Y para eso, ubícate como si pudieras ver en tu mente una pantalla que te evidencia lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, todo lo que transita ahí. Vas a juntar punta de dedo índice y pulgar lentamente, como en cámara lenta, para ir sintiendo esa llegada del ego al espíritu y esa unión, esa totalidad. Vamos destruyendo la dualidad. Relaja tus hombros, abre sutilmente tu caja torácica, tu pecho. Dibuja una sutil sonrisa en tu boca. Punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Mirada interna en el entrecejo.
Empieza a llevar toda la atención a tu respiración natural, fijándote primero en las sensaciones de la respiración cuando el aire entra y sale por tus fosas nasales. Al inhalar observas que estás inhalando y al exhalar observas que estás exhalando. Inhalas y observas que inhalas. Exhalas y observas que exhalas. Decía el Buda, si quieres meditar, lo único que tienes que hacer es darte cuenta de tu inhalación, darte cuenta de la pausa entre inhalación y exhalación, darte cuenta de tu exhalación y darte cuenta de la pausa entre exhalación e inhalación. Y poco a poco, en tu ritmo, vas haciendo cada inhalación y cada exhalación más lenta, suave y regulada. Buscando que el tiempo de inhalación sea igual que el tiempo de exhalación y permitiéndote que en la inhalación el aire baje hacia la zona abdominal primero, luego al pecho y luego clavículas y hombros, encontrando respiración completa. Inhalas abdomen, pecho, clavículas y hombros. Y exhalas relajando. Imagínate que al inhalar inflas un globo desde la base de la columna al cuello. Y al exhalar desinflas ese globo. Y ahora, en cada inhalación, vas a decir gracias. Y en cada exhalación, gracias. Lo vas a hacer simplemente repitiendo inhalo gratitud. Internamente lo repites, si quieres en voz alta también. Y en cada exhalación exhalo gratitud. Inhalo gratitud por mi vida. Exhalo gratitud por la vida de los que amo. Y así, lo que llegue aleatoriamente a tu mente para agradecer, vas diciendo inhalo gratitud por lo que llegue, exhalo gratitud por lo que llegue. Concéntrate. Si tu mente pierde concentración, vuelves, inhalo gratitud por lo que sea que te llegue, exhalo gratitud por.
Sosténlo un par de minutos más. Tres ciclos más muy conscientes. Inhalo gratitud por. Exhalo gratitud por. Suelta tu respiración, déjala natural, como fluya. Y observa tu pantalla mental, cómo se encuentra ahora ese flujo de pensamientos. Mira ahí en el entrecejo. Quizás hay más agitación, quizás hay algo más de calma. Rápidamente siente tu cuerpo y percibe cómo te sientes en general. En gratitud por haberte entregado este momento de reflexión y de concentración. No alcanzamos a meditar, pero por lo menos sí a agradecer, y vamos un poco entrenando de a poquitos. Toma una inhalación profunda, entrecruzas dedos de las manos, estiras los brazos, te estiras, te mueves. Dale rango de movimiento a tu cuerpo. Y cuando desees vas a abrir los ojos. Lo hicimos cortito para retarlos también a que se pasen por las grabaciones que hay ahí. Hay un montón de meditaciones de gratitud en el Instagram TV que pueden ir y hacer completas si quieren. Pero pues dijimos que la dinámica la íbamos a cambiar un poco. Voy a poner las gafas para poder leer sus comentarios porque tengo presbicia cuarentona. Entonces estas charlas estaban más enfocadas en hablar que en meditar. Meditar poquito, hablar mucho. Las meditaciones las pueden encontrar ya en todos los archivos que tenemos. Así que, bueno, entonces dicen por acá, preguntas tienen, ¿alguien quiere decir algo? Bendecido día, Angélica, miro tu pasión por la meditación y el mindfulness. Deseo poder hacerte una entrevista en el canal Mindfulness Today en YouTube. Espero poder compartir contigo. Claro que sí, escríbeme y contactamos con todo el amor. Claro que sí, Chandra, me encantaría. No, momis, gracias Angélica por estos momentos de paz. Gracias desde México. Bueno, invitaciones, no se les olvide esta semana. Tenemos 7 conciencias, reunión de práctica el día 7, siempre serán los días 7 de cada mes. Los que quieran participar tienen que registrarse. Ahora más tarde pongo una historia otra vez con el link para que puedan hacerlo. Es hora y media de encuentro, no solamente conmigo, sino con mis compañeros de 7 conciencias, que ahora estamos programando un retiro de formación en profundización de 7 chakras en Toscana Italiana del 1 al 8 de abril del año que viene. Ojalá se puedan apuntar. Es avalado, también es un programa CE de Yoga Alliance, es decir, que para los que quieran tener un certificado está ahí, y esencialmente es un formato retiro en el que lo vamos a pasar increíble.
pero además pues vamos a tener formación en esto, entonces está bien especial. Mis compañeros Fabio Filippi y Yuli Kopilova son fantásticos, entonces los que quieran interactuar un poco más con nosotros gratuitamente, todos los días 7 de cada mes a las 7 de la tarde hora española, estaremos conectados ahí. Este viernes es la siguiente, entonces luego les dejo la invitación. No se les olvide hacer un comentario luego de esto en el post que queda puesto, y no se les olvide también que el 22 de octubre inicia la formación de profesores de meditación y el 26 de noviembre la especialización en meditación terapéutica para aquellos que ya tienen experiencia en meditación. Y sobre todo, no se les olvide que nos vemos dentro de 8 días. Propónganme aquí en sus comentarios de qué más quieren que hablemos y con todo el gusto yo preparo cositas para que podamos compartir. Un abrazo enorme para todos y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.